Soy Abraham Herrera. En este caso, junto a mi equipo, Cristian Balam y Jonathan Sabido, les vamos a presentar las pruebas unitarias de nuestro proyecto seleccionado. En este caso, primeramente vamos a testear un método llamado Login Session que se encuentra aquí. Este método va a devolver un tipo de valor booleano, el cual va a recibir de tipo de dato un correo y una contraseña. Nuevamente, para este método vamos a crear una variable tipo var, el cual va a revisar nuestro contexto de usuarios, o sea, en la base de datos que tenemos creada, va a ser una sentencia tipo where, en el cual va a ver si el correo que se encuentra en nuestro contexto va a ser igual al correo que nosotros aquí le proporcionamos dentro de los parámetros. Igual lo mismo con la contraseña, si coincide con el que está aquí en los parámetros, nos va a devolver el primero en la lista que nos devuelva la base de datos. Si es que, ahora si entramos al if, si es que en realidad nos devuelve un dato, o sea, es diferente a nulo, y además el estatus de la cuenta es igual a true, nos va a devolver un booleano de tipo true. En caso de que esto no se cumpla, nos va a devolver un false. Sabiendo esto, nos vamos a ir a las pruebas unitarias, en el cual podemos observar que nuestro método se va a llamar login test 0, y en este caso debería de iniciar sesión porque en realidad sí está encontrando al usuario. Vamos a pasarle un string de correo, un string de contraseña y un booleano que va a ser lo esperado que vamos a tener. Entonces, ¿cómo le pasamos estos datos? Aquí es donde entra la regla de las 3A. Primero vamos a tener el range, que es donde nosotros le vamos a proporcionar a este test los datos o la lista de datos que vamos a introducirle, los que van a pasar por aquí. Entonces va a ser una propiedad, vamos a utilizar la propiedad llamada data row, que va a tener Abraham Herrera 001, aquí mi correo electrónico, una contraseña, y este dato va a ser lo que nosotros esperamos que coincida al final con el método, pero eso lo vamos a ver en un momento. En este caso le estamos pasando un correo que en realidad sí existe en nuestra base de datos, como se puede observar aquí, Abraham Herrera 001 y los respectivos nombres. En este caso ya podemos entrar al método. El act nos va a servir para poder hacer la comparación de datos, para ver todo nuestro procedimiento. Entonces, primeramente vamos a observar, vamos a llamar una instancia de la clase que sea nuestro contexto, sea la base de datos. Todo esto lo vamos a almacenar en una variable llamada contexto. New, su respectivo new, para poder utilizarlo en esta capa. El kiosco tick es para poder llamar a lo que es nuestro método, para poder utilizarlo también en esta capa. Y como se puede ver acá, le pasamos como parámetro el contexto para que estos datos realmente estén pasando por el método que nosotros tenemos aquí. Ok, ahora sí. Una vez hecho esto, vamos a crear una variable tipo booleana que se llame bandera, el cual va a hacer uso de nuestro método llamado login session, el que ya acabamos de mostrar. Esto va a recibir como parámetros el correo y la contraseña, que son los que les pasamos en el arrange. Ok, ahora vamos al assert, que este nada más va a servir para la comparación de datos, para ver si esto es un verdadero o es un falso. Entonces hacemos esto es igual a excepted sabemos que es true, por lo que le estamos pasando aquí en el arrange, porque nosotros esperamos que en realidad sí encuentre el usuario. Y bandera va a ser lo que hizo en nuestro método, que también nos debió de haber devuelto una range. Si uno fuera true y el otro fuera false, en el caso de que no lo encontrara, nos mandaría un error. Pero en este caso no debería haber un error, ya que sí esperamos que encuentre el usuario. Vamos a revisarlo. Vamos a ejecutar las pruebas. Aquí un momentito. Y como vemos, sí las pasó. Ahora vamos a testear lo que le corresponde al login test 1 de nuestra documentación. Podemos observar que en este caso en el arrange le vamos a pasar un correo electrónico que no existe, le vamos a pasar una contraseña cualquiera y le vamos a
proporcionar lo que es lo que esperamos, que ahora sí va a hacer que devuelva un false, ya que no va a encontrar nada, o sea, no va a coincidir con los datos que se encuentran en la base, o simplemente va a tirar un error. Eso es lo que esperamos. Entonces, vemos en el método de nuevo, es exactamente lo mismo que el anterior mencionado. Solamente en este caso le pasamos el correo, que en este caso va a ser un nulo, la contraseña que se encuentra aquí en el arrange, y hacemos el assert, el cual nosotros esperamos que devuelva un dato falso o un false, ya que no va a encontrar ese dato, y lo comparamos con lo que va a guardar nuestra variable bandera, el cual el método mencionado no va a encontrar el dato, nos va a devolver un false, ya que no cumple las dos condiciones que mencionamos con los que trabaja nuestro login. Vamos a revisar si esto es cierto. Los dos deben ser false. Vamos a revisar. Vamos a irnos a ejecutar las pruebas. Está cargando. Un momentito. Ahora sí. Vemos el segundo, que nos dio un tipo de prueba correcta. Ahora vamos a testear lo que corresponde a nuestro login test 2 de nuestra documentación, en el cual nos dice que le vamos a pasar un correo electrónico que no exista en nuestra base de datos, en el cual vamos a revisar ahora mismo. Vamos a hacer example. Efectivamente, no existe en nuestra base de datos. Vemos la contraseña puesta, que es lo que vamos a recibir en nuestra lista de datos. Y ahora sí, también no esperamos que nos devuelva, no esperamos que podamos iniciar sesión, y con esto le vamos a pasar un false, ya que este dato no existe, esta cuenta. Ahora sí, exactamente lo mismo. Vemos correo, una contraseña y lo esperado, que es false, que se encuentra aquí. Hacemos la comparación aquí en el equal. Nosotros esperamos que sea un false. Bandera, que es de nuestra variable tipo bol llamada bandera, el cual va a recorrer todo el método que explicamos, que es lo testeado. Va a recibir como parámetro el correo y la contraseña. En este caso nos debería de devolver un valor falso, ya que no nos va a devolver una cuenta, ya que no lo va a encontrar, no va a encontrar esa cuenta, por lo que nos devolverá un valor falso. Entonces ya tenemos aquí en resumidas cuentas falso y falso. Vamos a comprobar si esto es cierto. Si los dos coinciden, deberá pasar la prueba. Vamos a ver, un momentito. Ahí está. Sí pasó la prueba. Es correcto. Bueno, y en este caso vamos a testear lo que es el login test 3, el cual de nuestra documentación nos dice: este correo electrónico no tiene el formato requerido para ser un correo electrónico, en el cual nos va a lanzar lo que es un error de validación tipo HTML en nuestro punto de vista del usuario. Solamente ahora, como es automatizado en las pruebas unitarias, poco debería de encontrar al usuario, que no existe. Entonces en los datos le pasamos un hola nada más, donde debería ir el correo, le pasamos una contraseña y va a tener lo esperado, que es que no va a encontrar usuario, o sea, un false. Hacemos lo mismo, recibimos el correo, recibimos la contraseña y recibimos lo esperado, que es el false, y vemos la bandera. Va a pasar toda esta información por aquí en el login session, no va a encontrar al usuario, o sea, bandera va a guardar la variable false. Cuando nosotros vayamos a hacer el assert, el cual va a revisar si los dos son iguales, nosotros tenemos que en lo esperado es false y en bandera también es false. Para verificar esto, vamos a ver si funciona nuestra prueba unitaria. Ejecutar pruebas. Y podemos observar que la prueba fue correcta. Los dos coincidieron. Ok, para nuestro quinto método, en ese caso vamos a probar el login test 4. No debería iniciar sesión porque no hay una contraseña. Los datos que van a recibir sería la contraseña, bueno, perdón, la contraseña que sería null, el correo y nuestro except, que en ese caso igual es false porque no lo encuentra. Entonces, en el assert lo único que nos va a devolver son los dos valores, que en este caso son false, por lo tanto no lo va a encontrar, no va a proseguir y nos pasará la prueba
pero con eso, sabiendo ya lo que nos espera. Ahora vamos a inicializar la prueba. Y como podemos ver, la prueba ha sido pasada, por lo tanto es correcto. Para la siguiente prueba vamos a hacer un no debería iniciar sesión porque la contraseña es incorrecta. Por lo tanto, esta vez sí recibe un parámetro de contraseña, solo que en este caso va a ser la incorrecta para el usuario, o en este caso el correo, que sería Abraham Herrera, y la contraseña 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nuestro resultado esperado es que sea false. ¿Por qué? Porque es una contraseña incorrecta. Por lo tanto, directamente en nuestro assert vamos a tener el except por nuestro método, que va a ser false, y también el resultado recibido es false. Vamos a probar este testeo. Y como podemos ver, la prueba pasa correctamente. Va, ya vamos a ver. Ok, para el siguiente no debería iniciar sesión porque no se le pasan datos válidos. Por lo tanto, lo que estamos recibiendo son tanto la contraseña nula como el correo nulo. Y nuestro resultado esperado va a ser false. Por lo tanto, en nuestro assert sabemos que nuestro resultado esperado es false y la bandera por nuestro método también va a ser false. Por lo tanto, la prueba debería pasar, pero es incorrecto los datos. Vamos a probarlo. Y como vemos, la prueba pasa correctamente. Para nuestra última prueba, ay, dije última prueba. Para la siguiente prueba, no debería iniciar sesión porque el usuario está dado de baja. Por lo tanto, recibimos un correo y una contraseña y el esperado que es false. En ese caso, si vamos a nuestra base de datos, podemos notar que el correo o el usuario, en este caso, sí está dado de baja por el 0. ¿Ok? Por lo tanto, en nuestro assert, los datos que va a comparar van a ser ambos false y como van a ser iguales, la prueba va a pasar. Vamos a iniciar el testeo. Y como vemos, pasa correctamente. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jonathan Sabido. En esta ocasión yo les voy a explicar los métodos de testeo para la opción de agregar o crear, para el módulo de agregar o crear. Primeramente voy a explicar de qué trata el método que vamos a testear, que en este caso va a ser el método llamado create, va a devolver un task y action result, que en este caso es una vista, y como parámetros va a recibir un tipo modelo usuario, le asignamos usuario como nombre del argumento, que necesita recibir el correo, el nombre, el apellido paterno, el apellido materno, el estatus y la contraseña. Dentro del método lo que hace es primeramente entrar un condicional que si el modelo es válido, es decir, de que se pasaron todos estos atributos, entra al otro if en el que pregunta que si el correo pasado es válido, es decir, que tiene una arroba y que tiene un dominio, y aparte que el nombre, el apellido paterno y el apellido materno de nuestro modelo usuario no tiene números. Si es así, si se cumplen estas cuatro opciones, entonces llama a nuestro contexto y llama al método add y le pasa al usuario. Esto es para agregarlo en nuestra base de datos. Y al final, con una wait, llamando el contexto y con save change async, guarda todo lo que nosotros hayamos agregado previamente. Finalmente, si se agrega el usuario y todo es válido, retorna un redirect to action a la vista index. Este es el primer caso que tenemos en nuestro método, siempre y cuando todo sea válido, todos los campos del usuario sean válidos. Si no es así, nos vamos a la otra opción, que simplemente es retornar la misma vista, esta create, con los atributos del usuario que ya habíamos escrito, por así decir. Entonces, para aclarar, este método tiene dos opciones. Si todo está completo y correcto,
nos manda a redirect to action a la vista index, es decir, a la vista principal de donde están todos nuestros usuarios, para que así nosotros sabemos que sí se agregó de manera correcta. Si no es así, simplemente vuelve a retornar esa vista, la vista create, con los campos de usuario, con los campos dejándolos como estaban escritos. Esto indicando que hay un error o que algo no está completo y no se pudo crear el usuario. Entonces ahora vamos a explicar los métodos. El primer método nos indica, bueno, el primer método que igual sigue lo que viene siendo nuestro caso de prueba, en el que dice que se debería crear el usuario porque todos los campos están llenos. Es decir, vamos a simular que el usuario llena todos los campos, que la persona que llena el formulario llena los campos de usuario de manera correcta y válida. Para eso, siguiendo nuestras reglas de las 3A, en el arrange vamos a crear una variable llamada newUsuario que va a ser de tipo modelo usuario y de una vez vamos a llenar los atributos. En el atributo correo vamos a poner un correo válido, en este caso user1@hotmail.com, nombre Sergio, apellido paterno Pérez, apellido materno Salazar, el status true para indicar que una vez está dando de alta y la contraseña 123. Y en nuestro accepted es un string que va a ser igual a index. ¿Por qué index? Porque en este caso, como nosotros estamos conscientes de que al pasar todos estos parámetros sí se va a crear el usuario, pues nos debe retornar a la vista index, que es lo que expliqué que lo que hace el método a testear, que va a ser create. Ahora en el act simplemente inicializamos una variable llamada connext, que va a ser de tipo kiosco utm final context, y llamamos a su método, a su constructor, esto para que pues podamos crear la variable usuario, que va a ser de tipo usuarios 1 controller. Igual llamamos al constructor y le pasamos el contexto para que así ya tengamos acceso al método que vamos a testear. Entonces ahora simplemente vamos a inicializar la variable actionResult, que va a ser igual a lo que la variable usuario llamando al método create a testear y pasándole la variable newUsuario que creamos acá, llamando al resultado. Y en este caso, como sabemos que todo va a ser válido, pues nos va a mandar a redirect to action result. Por eso ponemos a redirect to action result. Y ahora en nuestro assert nosotros llamamos a la clase assert al método arequal, que este método lo que hace es comparar si las dos variables que les vamos a pasar son iguales. Si es así, la prueba o el test de la prueba lanzará que una palomita, en caso contrario lanzará que hubo un error o que no pasó. En este caso las variables a comparar, vamos a comparar a action result, o sea a esta variable que aquí inicializamos, que va a ser igual a lo que nos retorne todo esto. Llamamos al atributo action name, ya que en este caso, como nosotros estamos conscientes de que se va a ir a esta parte, a un redirect to action, entonces en ese caso la variable action result va a tener un atributo action name indicando el nombre de la acción a la que agarró, que en este caso va a ser index, porque es aquí a donde se va a ir. Y por último nuestro accepted, que nosotros declaramos desde un inicio que va a ser index, ya que es lo que estamos esperando. Y como esto pues va a ser correcto, pues entonces la prueba será pasada. Ahora, si nosotros... el siguiente método a testear es nuestro createTest1, donde no debería crear el usuario porque todos los campos están vacíos. Esto siguiendo nuestros casos de pruebas donde indica que la persona no llena ningún campo y le da a crear. Para eso, en nuestro range, nosotros vamos a simular que para esto, en nuestro range, nosotros vamos a crear una variable llamada newUsuario,
donde vamos a simular que la persona no llena todos los campos, es decir, le vamos a pasar un correo nulo, un nombre nulo, un apellido paterno nulo, un apellido materno nulo, un estatus nulo, contraseña nulo. Nuestra rutina normal de crear el contexto, la variable usuario para llamar al método, donde le pasamos el contexto como parámetro, y lo mismo, var action result va a ser igual a lo que la variable usuario llamando al método create y pasándole como parámetro el nuevo usuario que inicializamos con anterioridad, y en este caso llamamos al método .result as viewResult. ¿Por qué? Porque en este caso, como sabemos que al pasarle todos estos parámetros nulos, se va a ir el método por la opción return view nada más y ya no por el redirect to action. Entonces por eso nosotros ponemos as viewResult. Y ahora finalmente en nuestro assert vamos a llamar al método inInstanceOfType. Esto lo que hace es verificar si la variable que estamos pasando es del tipo que nosotros le vamos a indicar. Si es así, la prueba va a ser pasada. Caso contrario, nos marcará que hubo un error. Entonces en este caso le pasamos actionResult, ya que es la variable que queremos ver si es de tipo viewResult. Entonces, como sabemos que pasándole todos estos parámetros, nos vamos a ir, va a retornar va a retornar un view, o sea, la misma vista. Pues en ese caso, por eso aplicamos inInstanceOfType. Entonces, como sabemos que actionResult va a ser de tipo viewResult, pues la prueba va a ser pasada. Ahora, en nuestro tercer método, createTest2, no debería crearse el usuario porque en los campos hay números. Esto siguiendo el caso de prueba donde la persona llena los campos nombre, apellido paterno y apellido materno con algún número. Le pasamos el status true y la contraseña una cualquiera y el correo pues el mismo. Entonces nosotros vamos, eso fue nuestro range. Ahora en nuestro act pues lo mismo, creamos una variable connext, una variable usuario que va a ser de tipo usuario y un controller, eso para poder llamar al método, y le pasamos como parámetro connext. Ahora lo mismo, indicamos que var action result va a ser igual a lo que el método create, pasándole al new usuario que inicializamos anteriormente, llamando al método .result que va a ser de tipo viewResult, porque nosotros sabemos que cuando le pasemos estos parámetros con números, nuestro método no va a entrar a este if, porque recordemos que está validado de que usuarios.nombre, usuario.apellido paterno y usuario.apellido materno, que se pasa como parámetros, debe ser un texto sin números, que ese es el método. Simplemente resumen, valida que pues que el string no tenga ninguno de estos números. Entonces, como sabemos que no va a entrar a esta condicional, se va a ir directo al return view a marcar que hubo un error. Y pues por eso ponemos que va a ser de tipo viewResult. Y pues en el assert va a ser lo mismo, vamos a indicar que esperamos que la variable actionResult sea de tipo viewResult. Y como estamos seguros que así va a ser, ya que al pasarle Sergio Pérez y Salazar como números, pues la prueba va a ser pasada. Finalmente, como cuarto y último método de testeo, está nuestro createTest3, donde no debería crearse el usuario porque el campo correo no es válido. Siguiendo nuestras reglas de las 3A, en nuestro range, pues inicializamos una variable llamada newUsuario, que va a ser de tipo usuario, y ahora vamos a simular que estos argumentos va a pasar la persona que esté llenando el formulario. En este caso correo nada más va a ser example, es decir, no va a tener un arroba ni va a tener un dominio, por lo tanto no va a ser válido. Nombre Sergio, apellido paterno Pérez, apellido materno Salazar, estado true y contraseña true, 1, 2, 3. Lo demás normal, lo único que cambia es el correo. En nuestro act, nuestra misma rutina, variable connext, variable usuario, se lo pasamos como parámetro para tener acceso al método. Y vamos a decir que la variable actionResult va a ser igual
a lo que el método create, pasándole el new usuario que inicializamos anteriormente, .result de tipo viewResult. ¿Por qué? Porque recordemos que si vamos a nuestro método, la validación dice que debe encontrar un correo válido. En correo, este método en resumen lo que hace es verificar si existe una arroba y si después de la arroba hay un dominio. Entonces, como no va a entrar a esta parte del condicional no va a ser cierta, pues se va a ir por el return view para marcar que hubo un error. Entonces, como sabemos que eso va a suceder, por eso ponemos as view result. Y en el assert, lo mismo que el anterior método, vamos a decir que esperamos que la variable sea de tipo, en este caso viewResult, la variable actionResult sea de tipo viewResult. Y como sabemos que así va a ser, ya que pasándole nada más example sin una arroba, pues nos va a marcar que pues nos va a devolver a la misma vista. Y por eso actionResult va a ser de tipo viewResult. Y ahora el último método a testear sigue nuestro caso de prueba createTest4, donde no debería crearse el usuario porque regresamos al index. Pues vamos a inicializar una variable de new usuario que va a ser de tipo usuario, simulando que la persona llena todos los campos de manera correcta. Eso es en nuestro range. Y también que el accepted va a ser index, es decir, que nosotros esperamos que la vista sea index. En nuestro act, nuestra rutina normal, creamos connects, creamos usuarios y lo pasamos como parámetro para tener acceso al método, que en este caso va a ser index. Vamos a decir que varActionResult va a ser igual a usuario.index y va a ser de tipo asViewResult, porque ya no vamos a testear create. Porque nosotros necesitamos simular que la persona, a pesar de llenar todos los campos, pues no le da en crear, sino que le da a volver a todos al index, y pues por eso llamamos al método index. El método index lo que hace simplemente retornar la vista y le pasa todo el contexto. Entonces llamamos a index y al final lo que hacemos es un @equal comparando nuestro accepted, que en este caso es index, y el nombre de la vista de nuestro action result, que en este caso va a ser index también, porque pues está llamando el método index. Entonces, como estos dos van a ser iguales, pues la prueba va a ser pasada. Ahora sí podemos testear nuestros métodos, pero antes de testearlos vamos a comprobar dos cosas. En nuestra base de datos, en la tabla de usuarios, podemos ver que nada más existe abrahamherrera@gmail.com y hola@hotmail.com. Si nosotros observamos en nuestros testeos, podemos ver que en el correcto, en donde sí se va a crear al usuario, pues le estamos pasando a user1@hotmail.com. Entonces, ahorita que termine de ejecutarse las pruebas, se debe agregar ese único correo a la base de datos. Los demás no, porque pues al no ser válidos, al no estar validados por alguna X u otra razón, ya sea por el texto sin número, el texto con números, campos nulos, correo no válido, y pues simplemente pasar del el modelo pero ir a la vista, no se van a agregar los demás. Simplemente se va a agregar el que sí está especificado que se debe crear. Entonces ahora vamos a ejecutar las pruebas. Va a tomarse un momentito en ejecutarse las 5 y ya se ejecutaron. Create test pasó, create test 1 pasó, create test 2 pasó, create test 3 pasó y create test 4 pasó. Eso es lo que nos devolvió tanto el @equal como el is instance of type que pusimos en nuestros métodos de testeo. Y ahora si vamos a la base de datos y ejecutamos select from usuarios, podemos ver que user1@hotmail.com sí se agregó, por ser el único que sí se debe de crear. Y pues bueno, eso es todo por mi parte. Gracias.
Hola, yo soy Abraham Herrera y en este caso les voy a platicar acerca de lo que son las pruebas automatizadas. En este caso las pruebas automatizadas nos servirán de punto de vista al usuario para simular qué es lo que está realizando de forma paso a paso. En este caso, para poder realizar esto, vamos a utilizar el software Selenium que viene de manera como un paquete Nugget en lo que es Visual Studio. Nosotros nos vamos aquí al apartado clic derecho para poder utilizarlo, administrador de paquetes Nugget, y nos va a traer hasta la parte de acá. Nosotros ya lo tenemos instalado, pero ustedes lo van a buscar aquí en examinar. Buscan ese nombre llamado Selenium Support, que nos va a ayudar a utilizar, a poder hacer uso del Selenium, que es un tipo de driver que nos va a permitir utilizar todas las funcionalidades que se traen. El siguiente es el WebDriver para poder hacer uso del navegador, y este es dependiendo del navegador que ustedes estén utilizando. En mi caso es Chrome, no hay ningún problema. Ustedes pueden seleccionar el que gusten. Ahora sí, ¿cómo yo utilizo los nuggets? Vamos al apartado de los using, agregamos este OpenQA que va a ser .selenium para poder hacer el uso de esto. Utilizamos qué navegador es el que vamos a utilizar, que es openqa-selenium.chrome, que es el que tenemos instalado, y este using openqa-selenium.super.ui nos va a servir para hacer uso de lo que es una función que vamos a ver en la prueba automatizada de agregar. Pero en este caso vamos a ver solamente el test login 0 de nuestra documentación. Vamos a ejecutar el código de manera depurada para que vamos paso a paso qué es lo que está realizando. Vamos a observar ahora que el WebDriver nos va a servir para poder hacer uso de lo que es el Google Chrome. Vamos a observar que ahora cuando yo le dé el F11 va a abrir una ventana de Google Chrome. ¿Sí? Ya le di el F11, se nos abrió la ventana, solamente que lo oculta rápidamente, y vemos que dice: un software automatizado de pruebas está controlando el Chrome. Eso es correcto, porque estos son pruebas automatizadas. Este driver.navigate.goToURL, como lo dice su nombre, nos va a ayudar a ir hasta la dirección que nosotros le estamos marcando aquí. Entonces, si le damos a F11 y regresamos a lo que es nuestra pestañita, vemos que realmente ya fue a nuestra página, de nuestro proyecto. Y aquí esto es opcional, si ustedes quieren, le pueden dar un drive manage que nos va a servir, el .window.maximize, que nos va a decir, como dice acá, para poder maximizar la ventana de Chrome y poder pues tener una vista más amplia. Entonces, si le damos F11 va a aplicar este cambio, no hemos movido nada. Ahora sí, ya nos amplía la ventana. Ahora sí ya podemos mover nuestro visual un poquito aquí para que se vayan viendo los cambios. Vamos a hacer esta cosa. Entonces, el eWeb Element Button Search, aquí lo seleccionamos, ya que este eWeb Element nos servirá para poder hacer uso de un método que se llama Find Element. Este Find Element va a servirnos para poder encontrar lo que es un ID en nuestro programa, en todos los botones que tenemos y todo esto. Pero en realidad, ¿dónde se encuentra nuestro ID? Vámonos a nuestra página de software automatizado. Nosotros queremos que el usuario va a darle a iniciar sesión, así que le vamos a dar a inspeccionar. Vamos a seleccionar este apartado de ID, de iniciar sesión, perdón, y vamos a ver que realmente esto por detrás tiene el ID llamado login button. Así que nuestro software de manera automatizada va a buscar este que coincide y le va a dar un clic como si fuera el usuario. Vamos a verlo, vamos a ver si esto es cierto. Le vamos a pulsar F11, ya identificó el elemento, y aquí le mandamos que aquí donde se guardó este botón le va a dar un clic. Para esto sirve este método, punto clic. Vamos a ver si es cierto. F11, listo. Nos mandó a lo que es nuestra vista de login. Correcto. Ahora el usuario deberá meter su correo y su contraseña y darle al botón de iniciar sesión. Para esto hacemos exactamente lo mismo. Y Web Elements, seleccionamos dónde se encuentra el correo, mandándole el ID. Vamos a ver cuál es el ID de correo de este apartado del input. Vemos correo validación, así se llama este ID.
Entonces nos vamos de nuevo al Selenium, vemos que funciona porque aquí está puesto correo de validación by ID. Entonces vamos a hacer un poquito más hacia la derecha esto, vamos a colocar el F11, ya lo identificó y yo le estoy diciendo con el send keys que me escriba este correo electrónico que yo le mandé. Vamos a ver si es cierto. F11, listo, de manera automatizada lo pone. Exactamente lo mismo con el segundo para la contraseña. Esta es la contraseña que me va a poner aquí, 1, 2, 3. Entonces me voy aquí a este apartado, seleccionamos para ver si es cierto que es que posee el ID. Contraseña validación, eso es correcto. Nos vamos aquí, a un poquito más hacia la derecha, presionamos de nuevo la tecla F11 para ver cómo lentamente lo va a hacer. 1, 2, 3, listo, son los 3 numeritos que me va a poner. En este caso le tenemos un tipo de dato contraseña, no se va a ver por motivo de seguridad. Y buscamos el botón login. Ahí está, por BTN1 le tenemos puesto. Vamos a revisar, que es este el que debe presionar el usuario. Tipo submit, ahí está. ID, botón 1 o BTN1, no hay ningún problema. Le ponemos que este va a ser el ID que va a recibir. Y si todo esto es correcto, que es nuestro caso del test login 0, debería de mandarnos a nuestra vista a nuestra vista donde va a poder hacer la gestión de todos los usuarios. Ahora sí, vamos a ver si esto es cierto. Le va a hacer el clic y listo. Nos envió a lo que es nuestra vista de usuarios. En esta ocasión yo vengo a explicarles la prueba automatizada para el primer caso de uso, que es agregar de manera correcta un nuevo usuario. Primeramente vamos a crear una variable llamada driver, que va a ser de tipo eWebDriver, y vamos a llamar al método constructor de new Chrome driver, esto para tener todos los métodos y atributos necesarios para nuestra prueba automatizada. En esta ocasión vamos a trabajar a través del navegador Chrome. Vamos a utilizar la variable driver y vamos a llamar al método navigate.goToURL y vamos a poner entre paréntesis el URL donde está alojada nuestra página web. En este caso es en nuestro localhost 5001. Una vez que se redirija ahí, vamos a nuevamente a llamar la variable driver al método .manage .windows.maximize. Esto es para maximizar la ventana de Chrome y se vea en pantalla completa. Ahora vamos a crear una variable llamada btnsearch de tipo eWebElement, que va a ser igual a lo que en la variable driver.findElement by.id login button. ¿Esto qué quiere decir? Que btnsearch va a ser igual al botón donde nosotros le damos para iniciar sesión, para que nos lleve a la ventana de iniciar sesión. Y luego de que btnsearch sea igual a ese botón, simplemente vamos a llamar al método click para que le dé automáticamente. Ahora vamos a poner una variable que se llame input. Input va a ser de tipo eWebElement y va a ser igual a lo que en driver.findElement con el ID correo validación encuentre. En este caso nosotros queremos que sea igual al input donde nosotros ingresamos nuestro correo para iniciar sesión. Y le vamos a decir que a ese input le envíe las siguientes keys, que va a ser abrahamherrera0001@gmail.com. En este caso un correo que sí existe en nuestra base de datos y puede iniciar sesión de manera correcta. E input 2 va a ser igual al input donde se pone la contraseña y le va a enviar las keys 1, 2, 3 y de esta manera finalmente para iniciar sesión en la variable btnlogin va a ser igual al botón que tenga el ID btn1, en este caso el botón donde nosotros le damos clic para iniciar sesión y pues le va a dar va a llamar a esa variable y le va a dar al método click para que le dé de manera automática clic. Hasta este punto nosotros ya vamos a haber iniciado de manera correcta la sesión en la página de administración. Ahora toca hacer los pasos correctos para poder agregar a un nuevo usuario. Vamos a designar la variable btnagregar, que va a ser igual a lo que haya en el elemento con ID botón agregar. En este caso es el elemento nosotros le damos crear un nuevo usuario y le va a dar clic de manera automática. Una vez que ya entre al formulario, el input correo va a ser igual
al elemento que tenga como ID correo text. En este caso, el input donde nosotros ponemos el correo del nuevo usuario que queremos agregar. Y va a escribir la siguiente, y va a escribir en el usertest@hotmail.com. Input nombre va a ser igual al input nombre text y le va a enviar las keys. Carlos va a escribir de manera automática. Input apellido P va a ser igual a lo que el elemento con ID apellido text encuentre y le va a enviar las llaves canto. Esto es para que escriba en el campo apellido materno. Digo, apellido paterno, perdón. Input apellido P, input apellido M es para que escriba en el campo apellido materno, que va a ser igual a lo que haya en el elemento con ID apellido M. Y en este caso pues le va a enviar la palabra Bonilla. Ahora vamos a crear una variable input status que va a ser igual al elemento con ID status select y le va a dar clic. Esto es para que despliegue el combo box, por así decirlo. Y una vez que lo despliegue de manera automática va a seleccionar vamos a crear una variable de tipo select element que va a ser igual a new select element input status. Una vez hecho eso, vamos a ya llamado ese input status. Eso es para tener el combo box listo. Una vez que ya está el combo box listo y abierto, vamos a llamar al método select by text true, es decir, a la opción true, para que de manera automática al crearlo se dé de alta. Y por último le vamos a crear una variable llamada input contraseña, que va a ser igual a lo que hay en el elemento contraseña text. Esto para poder enviarle las siguientes keys, que va a ser tick UTM. Y ya que se ha llenado de manera automática todo nuestro formulario con datos correctos y válidos, que es lo que marca nuestro primer caso de uso de agregar, finalmente solo nos queda crear una nueva variable llamada btn agregar usuario de tipo iWebElement, que va a ser igual a lo que encuentre al elemento que encuentre con ID botón agregar usuario. En este caso el botón donde nosotros le damos crear usuario, que es el último paso para crearlo de manera correcta. Y por último le damos clic con el método .click. Bueno, ya explicado una vez esto, vamos a depurar para que veamos cómo lo hace todo de manera automática y paso por paso. Apretamos F11 para depurar y esperamos un momento. Una vez que nuestro programa ya está en depuración, vamos a ir apretando F11 para que ejecute las siguientes líneas de código. Apretamos F11 y va primero inicializar la variable driver, que va a ser de tipo iWebDriver y Chrome Driver. Apretamos F11 para que suceda eso. Y ahora vamos a esperar un momento. Abre el navegador. Y apretamos F11 para que se redirija a la URL. Apretamos F11. Se redirige de manera automática. Y ahora al apretar F11 se va a maximizar. Se maximiza. Vamos a hacer un poco más chico esto. Y ahora al darle F11 va a encontrar el ID con login button. Le da clic. Nos lleva al formulario. Ahora escribimos la palabra, el correo. Escribe de manera automática. Y ahora la contraseña también. Escribe 1, 2, 3, solamente que no se ve por cuestiones de seguridad. Y ahora le va a dar clic en iniciar sesión. Inicia sesión. Y entra a la página administrativa. Una vez estando acá, vamos a hacer clic en el botón agregar usuario. Bueno, la prueba lo va a hacer. Le da clic de manera automática. Y ahora se va a introducir en el elemento con ID correo text, se va a introducir usertest@hotmail.com. En el
elemento con id nombre text, que es el campo nombre, se va a introducir Carlos. En el campo apellido text se va a introducir Canto. En el campo con id apellido M, que es el apellido materno, se va a introducir Bonilla. Va a seleccionar el status, lo va a desplegar y va a seleccionar True. Lo selecciona. Y ahora va a escribir en contraseña tic UTM. Y finalmente le va a dar a agregar usuario. Le da en crear. Y como ven, nuestro usuario se creó aquí y la prueba automatizada cumple con su función. Y eso es todo. Muchas gracias.